Hace tiempo hicimos una evaluación del inglés de Sofía Vergara Ujú, y se nos ocurrió otra idea hoy, ujú. hacer una comparación del inglés de varias personas, varias celebridades, todas Sí, mujeres. Son cinco. sí. Son cinco, todas hispanohablantes. Vamos a comparar a 6 personas y metimos a un hombre. Ajá. Entonces, un hombre y cinco mujeres. Ujú. ¿Qué hombre? Antonio Banderas. Antonio Banderas. Y las mujeres son Penélope Cruz, Salma Hayek, Shakira, Sofía Vergara y Ana de Armas. Ana de Armas. Todo esto surgió porque a ti te mencionó una amiga que Ana de Armas aparentemente habla muy bien inglés. Sí, Sí. Entonces, realmente yo no la escuché mucho. vamos a ver qué tal. Am, por supuesto, nosotros no somos, no hablamos nativamente inglés, aunque eso puede parecer. Am, Sin embargo, yo hablo inglés muy bien, esa es la razón por la que hacemos este video. Mi inglés es muy bueno. Am, Probablemente no es equivalente al de un nativo y mucho menos que al de un lingüista, pero todas las personas que vamos a evaluar son nativos hispanohablantes. Hispanohablantes. Entonces vamos a identificar un par de patrones muy, muy comunes entre hispanohablantes. Sí, vamos a ver si se parecen. Vamos a ver cuántos se parecen y creo que puede ser interesante. Ujú, ¿Y quiénes? Y vamos a compararlos un poco. ujú. Vamos a Listo. comparar. ¿Listo? Entonces ¿Con quién vamos a por ello. empezamos? Entonces, comencemos con Salma Hayek. Ok. ¿Sí? Salma Hayek es una actriz mexicana. ¿Sí? Mexicana, sí. Sí, Bastante. tenemos una mexicana, dos Ujú, colombianas, dos españoles ujú. y una cubana. Cubana, ¿cierto? Cubana, Sí, sí, sí. Muy bien. además es cubana. Ujú, Vamos listo. por ello. Vamos a ver. Comencemos con Salma Hayek. This is his friend right here. What's his name? Oh, that's Ocho. That's Ocho. No, that's Ocho. Okay. And what is where'd you find Ocho? What is this? Okay, I pick up dogs from the street. Not even rescue from the shelter. I pick them up from the street. Even if ¿Qué notas tú? Yo noto que comparando con Sofía Vergara es más claro qué es lo que comete. Con ella no tanto. Yo escucho algo raro y no sé qué exactamente. Ujú, Sí, con Sofía se escucha las vocales. No sé. ujú. Salma Hayek se nota porque tiene un acento bastante fuerte, Sí, ¿sí? tiene fuerte, pero no sé en Am, qué. lo principal que yo me fijé que ella hace es que las vocales están por todos lados, ¿sí? No, típico. Especialmente la O, porque en inglés, pues, cuando escribes una O hay muchas O's, ¿sí? Hay muchas maneras de pronunciar la O. Ella siempre la tiende a pronunciar como la O de 8, ¿sí? Ajá. I pick up dogs, Ajá, ajá. ¿sí? Cuando es I pick up dogs, que son, o sea, todos son... Ajá. Yo creo que las vocales era Las vocales serán el patrón. el patrón de todos. Sí, De todos los hispanohablantes. Yo creo que de sí, de todos, incluso todos, no de solo todos. hispanohablantes. Sobre todo los hispanohablantes, porque en otros idiomas de pronto hay más variación vocálica, de pronto alemán y esas cosas yo creo que pueden tener otros patrones. Pero cuando de hispanohablantes se trata, todos tienen este problema con las vocales, de que en español las vocales son consistentes y son solo 5. Sobre todo que son solo 5. Sí. Y pues se leen como se escriben, también afecta, pero son solo 5. Pero en inglés no. Sí, en inglés tienes hijuemil. Sí. Y además, pues se escriben como se les Ok. dio la gana de Yo escribirlos. quiero que también miremos un poquito qué tantos errores se notan ¿Gramaticales? Ok, gramaticales. listo. Sí. Escuchemos otro poquito. you'll own them, you don't care. You're allowed to do that. You're Salma Hayek. You can do whatever you want to do. Usually No, are no, no. No, no. orphans that are Orphans. homeless and orphans, and I can't take it. How many dogs do you have? At the moment, 9. And this is Ocho. Ocho is the ninth one. His full name is Ochoa. Ochoa because that was the goalie, the Mexican goalie that did so well in the World Cup. So Yeah. it's named after him. But we call him Ocho, which means 8, but he's number 9. And he's a crazy dog. But when I was shooting a film in Bulgaria, and I'm not. Pues
ahí va un minuto y nada. Sí, o sea, realmente, gramaticalmente no comete nada que yo diga, esto lo dejo como raro. Sí, básicamente nada. Es posible que si vemos más... Son más cosas tiempo. sencillas, realmente lo que habla es Sí, está hablando un inglés sencillo, sencillo. pero lo habla bien. Sí. ¿Sí? Y hay momentos en los que se nota muy poquito el acento. I was shooting a film in Bulgaria. Sí, es bastante bien dicho. Después hay momentos, sobre todo cuando salen las os, que se nota un poquito más como, uy. Pero, bueno, por supuesto, de nuevo, todas las personas que vamos a mostrar hoy hablan muy bien inglés. Y si tú hablas un inglés como cualquiera de estas 4, 5, 6 personas, deberías estar orgulloso de tu inglés. Muy bien, estamos analizando el acento solamente, ¿sí? Entonces, esa es Salma Hayek, ¿sí? Ok, ajá. Pasemos a Shakira. Ok. Yeah, I have the best fans in the world. The best ones. They're Really just good. insanely amazing. They've been with me in the good times, in the bad times. They support me all the time. I feel accompanied Yeah. through each one of the processes that I have to go through in life. They're just. But you keep delivering, though. You keep delivering. That's why we are fans of you, because you put out quality stuff every single time you do anything. Las mujeres ya no lloran. Perfectísimo. Yeah? ¿Qué es cuál? What? Lloran. Yeah. Women no longer cry. I love that. Where did that come from? Because it's men's turn now. Me parece menos fuerte su acento que el de Salma. Mucho menos. Mucho menos fuerte. Sí, mucho menos. Más Pero suave. las vocales, Las de vez en vocales. cuando, ¿sí? Pero es más suave. Es menos, es menos. sucede menos veces sobre todo, Ajá. ¿sí? Best ones. They're Really just. good. I really am. I have the best Ah, fans in the world. The best ones. They're Really just good. va muy, ahí no hay ningún problema prácticamente, ¿sí? insanely amazing. They've been with me in the good times, in the bad times. They're super. Bad. Bad, sí, un De que poquito. un poquito Se le va la de bad, sí. Me. Pero es muy suave. Realmente es muy suave comparado con... Sí. In the bad times, they support me. Support. Sí, esa ahí no va una U, sí. sí. Ahí va una U. Pero para mí, eso es todo. Se tiene un inglés muy pulido. También hay un tema, es que Shakira canta en inglés. Sí. Sí. Y habla muchos idiomas ella. Habla bastante, habla como 6 idiomas, yo creo. Aunque sí. Incluyendo vea. árabe, yo creo. Oh, bueno. Pero el tema es que definitivamente su inglés es mejor que el de Salma Hayek. Y como la que vamos a ver, pero ya vimos que el de Sofía Vergara, con diferencia. Sí, realmente su acento es muy bueno. Hay una que otra vocal en la que se le va. Sí. Y gramaticalmente tampoco comete errores. Nada. Hay cosas que dice como all of these processes, que es una manera como extraña de decirlo. No está mal, simplemente yo estoy pensando cómo probablemente todos estos procesos, está traduciendo directo al español. Every process sería una manera un poquito más natural. Pero es un detalle, sí, estamos entrando en un nivel de pendejadas. De pendejadas con las cuales uno puede notar, bueno, Exacto, no es sí. nativa, pero... No, ¿a se quién nota, le sí, o sea, no sé, ningún angloparlante con buen oído para esto se confundiría, diría, es de Estados Unidos, no, se le nota. Ajá. Pero se le nota tan poquito, Sí. o sea, que probablemente puede que incluso le cueste un momentico como ver qué es lo que es. Sí, con Salma Hayek es un poquito más obvio que dice las os en español. Sí. Con Shakira es un poquito menos evidente. Entonces, de momento, Shakira va encima de Salma Hayek en términos de acento. Seguimos con Antonio Banderas. Seguimos A con ver. Antonio Banderas. Open up the trunk. So what was it like doing a Pedro Almodovar movie? Well, it was the number 8th movie that I did with him. And you're playing him in the movie? Yeah. That must have been daunting. I'm playing a character called Salvador Mayo, but he's Yeah, he's an used to actor, be it's him. evil.
It's totally based on him. I suppose that he was kind of shy to use his own name. But I know Almodovar since 1980s. Almodovar actually changed completely the face of the Spanish cinematography back there. Escuché Spanish y Bach, pero a mí me sorprende, yo nunca lo he escuchado hablar inglés a Antonio Banderas y me sorprende. Lo habla bien, lo habla bien. Sí dice completely. Sí, lo dice de una manera que es así como Back Spanish. Sí. Pero son de nuevo, también es muy vocales, suave. Sí, pero es suave. A mí me sorprende. Sí. Vocales y la T. Ajá. Completely, ¿sí? Ajá. Completely. Le mete un poquito de D donde no debería ir D. Escúchame un poquito más. I have to think that in 1980 when I met him, it was just only 5 years after Franco. La manera como dice after suena un poquito, ni siquiera sé explicar por qué. Right. And so we were living in a dictatorship for 40 years. Sí, we would live in a dictatorship for 40 years. Pero habla muy bien. Habla muy bien, evidentemente, y habla y se expresa muy bien. Ajá. Sí. Pero sí, se le nota. Pero yo diría que se le nota menos que a Salma Hayek. Pero Shakira habla mejor. Habla más. Shakira habla mejor. Tiene un acento, no habla mejor. Tiene un acento menos notable. Menos notable que él. Ajá. Diría yo. Ok. Sí. Yo no sé, a mí sí. Sí. ¿Nunca lo habías escuchado hablar inglés? No, y me sorprende. Yo, la verdad es que lo había escuchado, pero en películas. Lo que pasa es que Antonio Banderas hace al gato con botas en las de Shrek y en las del gato con botas. Y lo hace en español y en inglés. ¿Ah, sí? Pero entonces, obviamente, ahí pone intencionalmente un acento así. Incluso en inglés suena exactamente igual. Sí, entonces pues no es él hablando inglés, es un personaje que tiene un acento en español, pero no es el acento de él. Entonces, habla con menos acento que el gato con botas. Pero bien, ¿listo? Ok. Sigamos con Penélope Cruz. Ok. Good to see you. I'm so happy to see you. I can't wait to get into this movie because, gosh, you're phenomenal in it. And I don't know how much I can say about it, but whatever. Well, let's get into it. First of all, was it last night you just were at MoMA? You got honored. It was last night, yes. I'm still processing the whole thing. It was... Fuerte. Se le sale toda España. Toda España, sí. Yo esperaba que Antonio Banderas hablara así. Ajá. Con ese acento típico de los españoles. Ajá, sí, sí. Las S, incluye las S. Sí, I was processing. Sí, dice un poquito, sí. Porque a él no. Harto. No, a él no se le notan nada estas S. A ella sí se le notan harto. Escuchemos un poco más. Really emotional, really intense. I'm very grateful. I mean, you look at how gorgeous, by the way, last night this film benefit. Look at that. Come on. Gorgeous. For all the work that you've done, and then you get to see kind of like a retrospective, but you're just so young. I mean, it's interesting. I know that, I mean, I feel young, and I was kind of really grateful but overwhelmed and asking myself, I feel young. Emotional. Ajá. Así, Sí, como que sí. muchas vocales. De nuevo, se expresa muy bien, Ajá, sí. Usa palabras adecuadas, sí. Pero sí tiene... Acento El acento se le nota bastante. Creo que de los... ¿Cuántos vamos? De los 4 que vamos, es más la que fuerte. más se le nota. Sí. Sí, se nota un poquito más que a Salma incluso. A Salma. Sí, yo también la escucho más Sí. que a Salma. Sobre todo por esas... Es que es la única que le mete esos. Eso es... why me? You No, know? yeah. Well, you've done great things, amazing stuff. And it was a great group of people as well last night. Yeah, very grateful to all the people that came to support and Yeah, it's wild. people that I admire a lot and that I love. And Do you? I know love. you're Las os. A lot. I love. ¿Sí? out of Madrid, right? That's Yeah. But you lived in New York for when you first started, right? Is that true? I came here to study English when I was around. English. Es- English. En fin, sí, es un poquito gracioso, pero Sí, pero bueno. cuando se nota que es de España. Yo no me río de ningún acento, no, yo no. Pero no se le, es chistoso, no se le notan todas las S. 19,
and I spent a couple of years, but always going back and forth. Sí, no en todas las veces Sí, se a le veces. sale, lo cual es curioso, pero creo que no es tan raro, o sea, es a veces que se le sale. Al puro inicio se notaba un montón, pero ahora es de vez en cuando. Puede ser, ¿sabes qué puede pasar? Puede pasar que ella hablaba así antes con todas las veces y está en el proceso de tratar de pulirlo. ¿De pulirlo? Entonces a veces Sí. se le olvida, a veces sí. O puede ser subconsciente. Sí, ahí puede ser. Perfectamente puede Porque ser subconsciente. yo conozco esas situaciones por mí. Ujú. Yo me escucho hablar a mí y a veces digo, aquí lo digo bastante bien y aquí Wow. no. Ujú. Que son las cosas que uno empieza a tratar de pulir, de mejorar, pero de vez en cuando a uno le sale como antes y de vez en cuando a uno le sale Sale bien. mejor, sí, sí, claro. Bueno, yo escuchando el resto la pondría al mismo nivel de Salma, la verdad. Es Sí. más o menos igualita. El puro inicio se nota mucho que es de España, pero después de eso como que baja un poquito. Sí. Igual estas cosas son difíciles como de cuantificar. Entonces por ahora vamos con ese orden. Salma Hayek y Penélope, Antonio Banderas y Shakira. La mejor. Muy bien. Ok. Entonces vamos con Sofía Vergara y dejemos a Ana de Armas, que es la recomendada para el final. Y vemos qué tal. It's been a long time, huh? I think it's been a while. I want to say I've missed you, but I didn't even remember how long until the producers called me and told me it was like 7 years. Because you were nice enough to do Zooms, right? Oh, we did Zooms, but it's not the same. No, this is... Yeah. I'm so happy to see you in person. I No, missed you. Aquí no, como que no tengo nada en concreto, como que exacto, a veces se le nota esta no sé qué, aquí Sí. no, por ahora no. No, ella es completamente suena colombiana. Sí. Yo siento que la Suena manera como ella. habla suena muy Sí. como latina, colombiana específicamente. Pero yo creo que con ella es que es su marca ya. Sí, lo es muy difícil, en este punto es muy difícil decir qué parte, además como ya la hemos escuchado tanto, por cierto, si quieres ver un video completo donde analizo un poquito más a profundidad el acento de Sofía, lo dejamos acá en la tarjetita de información, puedes darle clic a la i. Pero me es difícil separar qué es, esto es acento colombiano y esto es Sofía Vergara, pero sí puedo decir que definitivamente tiene bastante acento, o sea, Sí, pero también es su acento, porque sí, También es su ella tiene su forma de hablar muy... yo creo que en el caso de una Salma Hayek es igual, que también lleva en Estados Unidos un ratico. Pero sí, bueno, continuemos otro momentico. Ajá. Do I look better or You worse? look better. Are you kidding me? Phenomenal. You always do. Are you kidding me? Please. It's so long. I was going to ask you though, because I know you lived in New York City for a while. Yeah. But I don't think that you are great with cold, I would say. I don't know why. Am I wrong? I mean, why? Because I'm Latin and I'm hot-blooded and Hot-blooded. Yes. you know, from the Caribbean. Yes. Oh, Hot blood, Caribbean. Estoy pensando si decir que tiene el acento más fuerte que hemos escuchado. Creería que sí. Creería que sí. Creería que son muchas cosas, son muchas cosas. Porque con Salma Hayek tienes momentos en los que dice todo va muy bien, ¿sí? En los que casi no le notas nada. Con Sofía no. No. Constantemente estás muy consciente de que es Pero una latina. se expresa muy bien. Sí, ella. lo hemos dicho, ella se expresa muy bien, tiene muy buen dominio del inglés y además se nota que de por sí es buena hablando. Tiene buena comunicación en general, seguramente en español sea igual. Pero sí, en cuanto al acento, creo que es el acento más fuerte, no voy a decir el peor, no el peor, pero es el acento más fuerte de los 5 que hemos escuchado y realmente de los 6 que vamos a evaluar hoy. Yo creo que Sofía se lleva el más fuerte. Y creo que es por eso que tanto hablan de ella, de cómo qué fuerte tiene el acento, porque realmente tiene un acento bastante fuerte. Pero entonces, miremos a la última. Entonces
Entonces esta es Ana de Armas, que es de Cuba. I don't know if you know, when I moved to LA 2 years ago, I didn't speak English at all. So forgive me if I make mistakes when I say something You weird. didn't speak English at all? No. So was Knock Knock your first English language movie? Actually, yeah. So what, well then let's just backtrack a little bit. What gave you the sort of confidence to move to LA, start an acting career without being able to speak English? I like adventure and challenge, I guess. I don't know. Actually, Hands of Stone, which we'll talk about it after, it was the first movie I did in the US. That is. ¿Cuánto dice? ¿Hace 2 años no hablaba nada? Dice que hace 2 años no hablaba nada. Es difícil de creer, honestamente. Sí. Creo que probablemente se está subestimando así hace 2 años. No era nada. Escuché muy poco. Vale, como que muy pocas cosas donde muy pocas. Escuché una palabra donde se le notaba alguna vocal, pero ahora ya se me olvidó cuál fue. Sure. And challenge, I guess. I don't know. I guess un poquito. Actually, pero son detallitos. Son detalles muy pequeños. Hands of Stone, which we'll talk about it after. Wish. Esto es algo que sucede mucho, que he escuchado mucho en hispanoparlantes hablando inglés, que se les va para el lado equivocado las ches y las shus. Ajá. ¿Sí? Sí. Digo, wish. Sí, esto es común. Which, debería ser wish. Dijo wish. Wish. Yo pensé que era wish. No. Wish. Sí. Oh, actually, Hands of Stone, which we'll talk about it. Which we'll talk about. After, it was the first movie First movie. ¿Qué debería suceder ahí? Ahí debería haber una pausa. It was the first movie. No pronuncias la T necesariamente, pero debería decir the first movie. Un silencio, movie. Sí, porque para los latinos es muy difícil decir first. Sí, no tiene que ser first. Sí, pero yo creo que tiene que ver. Yo creo que esto definitivamente es difícil para los latinos porque no es la primera vez que lo escucho. Esto es común, ¿sí? Pero no lo he analizado de por qué será esto, pero esto es común. Porque en español tú juntas todo. ¿Sabes qué es que yo, por ejemplo, yo cuando escucho hablar a Jairo y decir prst. ¿En eslovaco? Prst. Muchas veces él omite la T después de S. Es muy similar, sí. Yo creo que es el problema de terminar terminar la palabra con 2 consonantes. 2 consonantes, sobre todo algo así que son tan... Ajá. Entonces ella sí, lo claro, junta. es verdad. Ese patrón está en mi papá también. Entonces, si quieres terminemos de escuchar este video que es cortito. In the US that is coming out now, but that was kind of the project that made me think of maybe it's a good time to move to LA. Muy buen inglés. Creo que Shakira habla un poquitito mejor, pero la pongo detrás de ella. O sea, creo que es el segundo mejor inglés de los 6 que escuchamos hoy. Creo que tiene muy, muy buen inglés. Y no le creo que hace 2 años no hablaba nada. No le creo por un segundo. ¿Hace 2 años? De ninguna manera. Yo creo que hace 2 años tenía el inglés del bachillerato de pronto un poquito mejor que el del bachillerato y decía, no sé nada, porque uno se siente como que no sabe nada si llega a Estados Unidos con inglés de bachillerato, ¿sí? De un estudiante que hizo todo bachillerato. Porque además ella es joven, ¿no? Dice que 26, 20 y algo. Okay. Entonces... seguramente o estudió... cuando tenía 26 creo que... Puede ser. Entonces, tendrá como máximo 28, 30. O sea, comparado con los demás que hemos visto hoy, creo que es lo más joven. Sí, de lejos, claro. Sí, de lejos. Pero sí creo, realmente no, o sea, no le creo que hace 2 años no hablaba nada, en 2 años no se logra esto. Habla muy bien, muy bien. Eso no es un tema de 2 años. Entonces yo creo que se está subestimando su nivel de inglés de hace 2 años. Pero lo que sí es verdad es que habla muy bien.
Sí, yo leí, ella creo que estudió en Rusia. ¿Ella? Ella. Oh. Creo que estudió, se fue de Cuba a estudiar algo en Rusia. Algo. Estudió algo. Ni idea. Sí. Porque muchos cubanos... Sí, yo creo que hasta el día de hoy, sí, porque eso es una alianza ahí todavía. Vea pues, Sí. ahora aprendí, porque no tienen... Pero no sé. Tiene inglés ruso tampoco. Sí, no tiene nada que ver, pero Sí, su acento... bueno, es lo único que te da, pues saber otro idioma siempre te ayuda. Eso es verdad, si sabes 2 idiomas desde pequeño o algo así, ayuda mucho a aprender un tercero o algo así, aunque sea completamente diferente a los otros. Sí. Lo que sí voy a decir es que pues no se le nota lo ruso en el inglés, No, ni se le nota lo cubano. Se le nota que no es nativa, que no habla inglés nativamente, sí. Pero yo creo que es bastante difícil ubicar de dónde. Si conoces un par de los patrones, dices, español. ¿Sí? Pero sí, eso es mi conclusión. Ok, entonces la conclusión. Entonces, en conclusión, de las 6 personas que miramos, Shakira tiene el mejor inglés. En cuanto a la... Ok. Shakira tiene el acento en inglés más... menos notable. Menos notables y más suave. Menos fuerte. Natural, como si fuera de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, ninguna de estas personas está intentando o está hablando con un acento británico ni nada. Entonces, el acento de referencia es Estados Unidos. Ni siquiera Antonio Banderas. Aunque a él se le siento que hay un par de pedacitos donde casi le nota un poquito británico, pero en general todos hablan inglés americano. Shakira es la que más se parece, habla con un acento americano más limpio, ¿sí? Lo cual, la verdad es que yo no la había escuchado hablar en inglés nunca, entonces me sorprendió como, uy, habla muy bien. La segunda sería Ana de Armas, también, todos tienen muy buen inglés. Entonces no voy a decir todos muy buen inglés. Sí, ahora estamos evaluando el acento. Puro acento. Antonio Banderas, tercero. Pongo a Salma Hayek y a Penélope Cruz igualitas. Y de pronto a Sofía Vergara un poquitico más abajo porque se nota un poquitico más, ¿sí? Pero las 3 tienen acentos también, yo creo que bastante particulares que ya todo el mundo les conoce. Sí. Y todos estos 6 hablan inglés a un nivel que les ha permitido actuar en inglés y sobrevivir en Los Ángeles. Entonces, ninguna de esas personas tiene ningún problema con su habilidad de comunicar en inglés. Pero eso es mi ranking, en mi opinión, en la de fluidez, acentos. o en la fluidez o en la gramática, ¿tú escuchaste alguna diferencia entre ellos? Yo de pronto diría que Salma Hayek y Penélope Cruz son las que menos se sentía como que se desenvolvían tan bien. Sofía Vergara se desenvuelve súper bien. Tiene un acento fuerte. Tiene un acento fuerte, pero se desenvuelve muy bien, se expresa muy bien. Posiblemente incluso la que mejor se expresa, capaz. Y los demás están todos en un buen punto. Igual, con este tema, como tú sabes, puede tener que ver el hecho de que incluso en tu idioma nativo de pronto no te expresas tan bien. Sí, exacto. A mí me pasa. Entonces esto no necesariamente refleja el dominio del inglés de las personas. Yo soy una persona, yo no soy súper, no se me da muy bien improvisar o hablar en público o comunicar las ideas claramente y espontáneamente. En el español me sale mejor porque tengo práctica, pero eso lo veo reflejado en mis demás idiomas, a pesar de que tengo niveles muy altos en todos los idiomas porque se me dan bien los idiomas. A mí también. Se me reflejan 2 cosas en mi español, porque yo incluso también en eslovaco tampoco soy tan... Cuando tengo que hablar o hablar en público o improvisar, empiezo a hablar mucho más despacio, pensar más. Sí. No soy ese tipo de persona que le sale todo de una forma fluida. Entonces, pero cuando tienes que escribir...
Ajá, ahí es donde notas que Sí. la capacidad de expresión o del dominio de la persona a la hora, digamos, de generación del idioma sin la presión de hacerlo en el momento, ¿sí? Y lo mío además es el acento también. Ah. O sea, el acento y... Sí. ¿sí? Entonces, Pero- yo sé que mi español parece peor Ajá, de lo que realmente sí. es. Pero yo digo incluso a nivel general, o sea, Ajá. todos mis Sí. idiomas yo escribo mucho mejor de lo que hablo, ¿sí? Que de pronto no tiene que ser el caso para todas las personas. Hay personas que les va mejor hablando en un idioma y hablan de pronto en un idioma un poquito más casual, pero todo les sale muy fácil. Pero Sofía Laura, Vergara es un exacto, buen ella es un muy buen ejemplo. No sé Aunque cómo todo, escriba sí. ella, pero yo, por ejemplo, yo sé escribir muy bien. Y en la escritura es donde siento que más se me nota que manejo muy bien los idiomas que manejo bien. Más que de pronto hablando ahí de momento sin guión. Entonces eso es un poquito más difícil. No refleja necesariamente su habilidad en el español. Sí. Es el punto de esta tangente. Pero bueno, eso sería todo. Eso sería el ranking. Espero que les haya parecido interesante. Si no estás de acuerdo con nosotros, Déjanoslo en los comentarios. Déjanos tu ranking. Si conoces algún hispanohablante que hable muy buen inglés, déjanoslo saber por curiosidad, para ver qué tal. Y todavía no hemos escuchado a nadie que hablaría un inglés que hable un inglés. nativo. Sí, pues de nuevo, yo conozco un par, pero es que son personas que son bilingües. Bilingües realmente. desde Sí. pequeños es diferente. Tú tomas personas, yo te mencioné hace un rato, tomas personas como Anya Taylor-Joy, creo que nació en Argentina y vivió 8 años en Argentina. Ella suena Sí. a Argentina, hablando español. Español sí, hablo en español argentino, pero entonces cuando habla inglés dices, pues es gringa. Y es que es gringa, o sea, creo sí, que uno de habla sus padres español y dices que es argentina. Sí, entonces, pero sí, es muy difícil. Es que ni yo siento que yo cuando hablo inglés, sobre todo cuando lo escribo, soy capaz de como de encontrar, estos los poquitos errores que se me salen los pulo. Pero incluso yo cuando hablo inglés hay momentos en los que yo mismo me oigo y digo como, ahí se me escapó. Ajá. Siento que si me oyen hablar, así normal, espontáneo, se nota. Después de un rato se nota si alguien le para bolas. Quiero que un día busquemos a los extranjeros hablando español, en tal vez los youtubers que nos recomendaron. ¿Sí? A ver si encontramos a alguien que hable español impecable. Vamos a buscar. No conozco casos. Vamos a buscar. Pero podemos buscar. Si conoces alguno, déjanos saber. Sí. Y a ver. Sí. ¿Qué onda? Y nada, eso sería todo por el día de hoy. Déjanos un like si te gustó el video, suscríbete si quieres ver más discusiones así sobre idiomas y español, inglés. No mucho inglés, de vez en cuando tratamos sobre el inglés también. O si quieres ver otro video similar a este, por ahí debería salir una recomendación. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.